Bueno, seguimos con la asamblea y informar que la coordinadora de Euskadi, reunida justo hace unos momentos, ha elegido a la dirección de la organización para los próximos 4 años, a la colegiada de Euskadi y a la coordinadora general a partir de este momento, con 27 votos a favor, 3 en contra y 1 abstenciones. Agradecemos también a las organizaciones a las que hemos invitado hoy a estar aquí presentes con nosotras y nosotros, que no han podido venir, pero que nos han enviado un saludo, al Partido Socialista de Euskadi, UGT, LAB, que bueno, por diversas razones hoy no podían estar aquí. También el Consulado de Venezuela y el Consulado de Bolivia. Agradecemos, como no podía ser de otra manera, la presencia de nuestras amigas y amigos de Euskadi Cuba, Euskadi Laikoa, Berreskuratuz, Eragin, Colectivo Republicano de Euskal Herria, Partido Comunista de Colombia y Movimiento al Socialismo de Bolivia. Y va a estar presente con nosotras un representante del Frente Polisario, Brahim Abdel Fattah, que finalmente tampoco han podido venir, y por lo tanto pasaríamos al turno de intervenciones de otras organizaciones políticas y sindicales. En primer lugar, daríamos el agradecimiento y la bienvenida a Euskal Herria Bildu y, bueno, pues sí, Zurea da hitza. Eskerran hitza iuko lagunok, kamaradak, egunon, eta eskerrik asko zuen 10. asanblada honetan Euskal Herria Bilduri tarte hau eskaintzeagatik. Eta hemendik aurrera gure sorterik oparoena opa nahi dizuegu aurrerantzean egin beharko den ibilbide horretan. Arriskuz beteriko ibilbide bat, batez ere, gureak bezalako mugimenduentzat, mugimendu askatzaile, mugimendu iraultzaile eta mugimendu emanzipatzaileentzat. Todos somos conscientes de que estamos atravesando un momento especial, un momento de graves riesgos, y no únicamente porque estamos inmersos en una pandemia sanitaria. Creemos que estamos ante grandes tendencias globales, grandes factores políticos que hasta ahora no se han manifestado a lo largo de la historia de la humanidad. Quisiéramos mencionar una serie de ellos. Primero, estamos al borde de un colapso climático. Aquello de socialismo o barbarie creemos que hoy tiene más vigencia que nunca, porque la huella de la humanidad, la huella del capitalismo, ese capitalismo de acumulación sin límite, precisamente tiene un límite, que es el planeta. Y repito, lo están llevando al colapso climático. Por otra parte, por primera vez en la historia, la potencia hegemónica en términos militares puede ser que no sea la potencia hegemónica en términos económicos. Y a día de hoy ya está generando en diversas partes del planeta graves tensiones que pueden ir a más. En Europa, las clases medias, o eso que se han llamado clases medias, esas clases que creían que la escalada constante en lo social era el orden natural de las cosas, está en pleno proceso de pauperización y de proletarización. Y por último, asimismo, creemos que gracias o en parte por el miedo de esas clases medias o por la falta de seguridad de esas clases medias, estamos asistiendo a un avance de la ultraderecha y del autoritarismo. Por lo tanto, ante esos graves riesgos, la pregunta es pertinente, la pregunta de aquel gran hombre: ¿qué hacer? ¿Cómo pensar desde la izquierda el futuro de las gentes? Ese es el reto que tenemos en estos momentos en el ámbito de la izquierda. Y evidentemente hay muchos factores, o hay muchas cosas que tenemos por hacer, pero quisiera resaltar únicamente 2. Hay que plantar, hay que poner encima de la mesa la batalla de las ideas. La batalla de las ideas,
tenemos que diseñar programas de mínimos para poder articular cada vez a más gente en torno a esos programas de mínimos. Creemos que tenemos que poner encima de la mesa fórmulas de suma y de multiplicación y rechazar de una vez por todas fórmulas de resta y división. Y segundo, hay que hablar con la gente, hay que darle la palabra a la gente. La gente tiene que decidir, entre otras cosas, porque cuando se conquistan grandes derechos, grandes cambios con la gente, esos cambios normalmente suelen ser más difíciles de revertir. Por lo tanto, creemos que esas son las grandes tareas que en este momento histórico le corresponde a la izquierda. Beraz, bukatzeko, hau da gaurkoan Euskal Herria Bildutik helarazi nahi genizuen mezua, hasieran esan bezala, arrisku handiko momentuak dira, erronka handiko momentuak dira, eta gustatuko litzaiguke ibilbide horretan zuekin gutxienik ibilbide luze horren parte batzuk egin ahal izatea eta zuek eta gu bideide izatea horretan. Beraz, borrokan jarraitzen dugu sozialismoa, errepublikak eta herrien autodeterminazio eskubidearen alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Unai. A continuación tenemos a nuestros compañeros de La Rioja que han venido también a saludarnos y a estar con nosotros hoy. Diego Mendiola es su coordinador. Disculpad el que os haya roto el desarrollo de la asamblea. Voy a ser muy breve. Es un honor y un orgullo, escribí el otro día, el poder venir aquí a la asamblea de mis compañeros y la mía propia en cierto modo también, porque yo vivo en La Rioja desde siempre, pero yo nací aquí en Euskadi, en la margen izquierda, en Baracaldo, y me sigo sintiendo profundamente vasco, porque los internacionalistas somos de todos los lugares donde nos sentimos acogidos y donde sentimos a gusto. Por tanto, creo que en cierto modo también esta es mi asamblea, es la asamblea de mi gente y es la asamblea de mi organización. Y desearos transmitir un mensaje de ánimo, de entusiasmo, diría yo. Hay un compañero en las asambleas de Izquierda Unida de La Rioja que siempre repite: no estamos tan mal y el futuro es mejor. Yo cojo esa voluntad de optimismo y así lo creo. Hablaba el compañero de Euskal Herria Bildu del reforzamiento de la ultraderecha y del autoritarismo. Yo creo que están nerviosos y están rabiosos porque saben que hay una posibilidad cierta de organizar a la sociedad en un modelo económico, político y social alternativo. Si no, veremos el aquelarre, ese sí que es un aquelarre de verdad, el que están preparando en Madrid. Todos los franquistas, nuevos, viejos, y probablemente hayan ido hasta exhumar a Paco Piscinas para pasearle por allí. Y están nerviosos porque hay que reconocer las derrotas. Siempre nos hemos regodeado en la derrota, en el honor de la derrota. Pero hay que decir que esta semana hemos ganado una huelga. Y esa huelga no la han ganado solamente los metalúrgicos de Cádiz. Esa huelga el otro día en la asamblea de base de mi pueblo, que somos 4 y el del tambor, la celebramos como si fuera propia. ¿Por qué? Porque es la primera huelga que gana la clase obrera, la primera victoria de la clase obrera. ¿En cuánto tiempo? En décadas. Y tenemos que regodearnos en la victoria y en que se pueden hacer las cosas. Que podemos cambiar la correlación de fuerzas y que somos muchos más y tenemos que convencernos de ello. Así que animaros, sabéis que nos tenéis para lo que queráis. Sabéis que somos imprescindibles y que tenemos la mano abierta con todo el mundo para construir una política alternativa, justa, en defensa de los derechos de la inmensa mayoría de la población y, por tanto, lo único, animaros a todos y a todas a continuar por este camino y que sepáis que
más allá del Ebro, nos tenéis para lo que necesitéis. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Adelante, salud y república. República Vasca y República Española. Gracias, Diego. En la continuación tenemos con nosotras y nosotros a la Secretaria General de Comisiones Euskadi, Loli García. Loli, zurea da hitza. Bueno, egunon guztioi. Trasladarle al compañero de La Rioja que aquí también hemos ganado alguna que otra huelga, y recuerdo la de los metalúrgicos de Vizcaya con un buen convenio que conseguimos no hace mucho. Bueno, sin más, en primer lugar trasladaros un cordial saludo de las comisiones obreras de Euskadi y hacer algunas reflexiones que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras. A lo largo del último año y medio hemos vivido en una situación de excepcionalidad, con una pandemia que ha atravesado nuestras vidas en la salud, en lo económico, en lo laboral y en lo social. Pero si algo ha quedado patente en esta crisis es el valor insustituible del mundo del trabajo. Se ha demostrado como nunca que no hay sociedad sin trabajo, que no habrá democracia plena sin democracia en el trabajo y que no hay sociedad sin el papel vertebrador de la clase trabajadora. La crisis sanitaria, devenida en crisis económica, ha tenido dos efectos sustancialmente distintos a la anterior crisis. Uno, ha dejado al descubierto el desastre que supusieron los recortes que se impusieron en servicios públicos, elevando el nivel de conciencia de la ciudadanía en favor de los servicios públicos de calidad. Y dos, que para hacer frente a esta crisis era necesario inyectar importantes recursos públicos para salvar a la ciudadanía, reactivar la actividad y promover una transformación de la economía a medio plazo, situando la prioridad en la transición ecológica y la transformación digital. Con una cierta perspectiva de tiempo, podemos afirmar que las políticas y los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social han tenido un efecto positivo para amortiguar las consecuencias para el conjunto de la ciudadanía. En este sentido, debemos destacar los últimos acuerdos en materia de pensiones que suponen dar un giro radical en las políticas, pasando de la lógica de los recortes a la lógica de la mejora e incremento de la estructura de ingresos de la seguridad social, derogando la reforma no pactada del 2013 y garantizando las pensiones actuales y las futuras. Pero creemos que es el momento de ir más allá en un doble sentido. En primer lugar, es necesario un programa de impulso económico a corto plazo que nos permita salir cuanto antes de la crisis, recuperando el empleo como tarea prioritaria. Y segundo, es imprescindible pensar en políticas públicas que puedan impulsar esa reactivación económica y laboral de más largo alcance y desde una perspectiva estratégica, pero sin olvidarnos de la lucha contra la precariedad, la igualdad entre mujeres y hombres, mejorar las condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora. En definitiva, la necesidad de otro modelo social, laboral y económico más justo. Debemos reforzar la importancia de lo común, de los espacios públicos y de solidaridad compartida que se cristalizan en los servicios públicos y los sistemas de protección social. La derogación de las reformas laborales y recomponer un nuevo marco normativo que contenga restricciones legales al modelo de temporalidad, parcialidad y despido, que fortalezca el papel vertebrador de la negociación colectiva y que permita abordar nuevos derechos laborales ante el riesgo de que los cambios inducidos por la digitalización aplicada o el trabajo a distancia vengan a sumarse a la precarización de una buena parte del empleo que ya es de muy baja calidad. De igual manera, la redistribución de la renta, desde nuestro punto de vista, pasa por una revisión en profundidad de nuestro sistema fiscal, su capacidad recaudatoria, su sistema de exoneraciones y bonificaciones fiscales, para poder atender desde los espacios comunes
los públicos, el conjunto de las necesidades de la ciudadanía y terminar con las desigualdades para poder, como decíamos antes, construir un mundo más justo e igualitario. En un mundo en plena transformación, producto de las transiciones digitales y energéticas en marcha, y en medio de una profunda crisis medioambiental, la disputa que define y caracteriza esta etapa y que determinará las próximas décadas es la que se da entre los valores que inspiran los modelos de sociedad que se están postulando para gobernar esta transformación. Por un lado, un modelo que suponga profundizar en una creciente concentración de la renta y la riqueza en muy pocas manos. Un modelo que pretenda competir con bajos salarios, que confunda creación de empleo con precariedad y temporalidad y un aumento generalizado de la desigualdad social. O por un modelo, que es por el que apostamos, un modelo económico, social, laboral, que permita ganar espacios de soberanía económica, industrial, tecnológica, financiera y orientado a ofrecer seguridad, protección y bienestar a la mayoría social. Es necesaria una reconstrucción que pase por el desarrollo de un nuevo modelo productivo, laboral y social sostenible a medio y largo plazo, capaz de conjugar la dinamización de la productividad, la innovación y el conocimiento con la generación de empleos decentes, salarios dignos, igualdad entre mujeres y hombres, mejoras en el bienestar social y el respeto medioambiental. El país está en deuda con la clase trabajadora y por eso creemos que es el momento de mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales. Porque lo que realmente cohesiona a un país es la solidaridad y los derechos laborales y sociales. Por último, me gustaría felicitar a la nueva dirección que ha surgido de esta asamblea, felicitar a Isabel como nueva coordinadora y daros las gracias a todos y a todas por permitirnos participar y acompañarnos en esta asamblea y habernos dado la palabra. Muchas gracias, eskerrik asko. A continuación, la Secretaria General de Podemos Euskadi, Pilar Garrido. Buenos días a todos y a todas. Egun on denoi. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este espacio, un espacio compartido y que queremos mucho, como sabéis. Felicitar también a Isabel Salud, nueva coordinadora general, y también al resto de personas que van a componer la nueva dirección. Simplemente hacer un par de reflexiones, decir que tenemos una tarea pendiente muy importante, que en este momento creo que nuestro espacio político es más necesario que nunca. Atravesamos momentos complicados, hemos vivido y seguimos viviendo desgraciadamente una pandemia que ha tenido como consecuencia no solo una crisis sanitaria, sino una crisis social y económica. En ese sentido creo que nuestro espacio ha sido Unidas Podemos, Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, la fuerza que ha conseguido paliar, en cierta manera, esas graves consecuencias de esta crisis sanitaria. Y lo hacemos de diferentes maneras, siendo siempre una fuerza política transformadora, una fuerza política que pone encima de la mesa algunas cuestiones que ahora mismo ha visto la mayoría de la ciudadanía vasca y también la ciudadanía española. Es decir, tenemos un modelo socioeconómico con grandes grietas que es necesario recomponer para que todos los ciudadanos, todas las personas de este país tengan vidas buenas, tengan vidas dignas. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en el Estado. Formamos parte de un gobierno, por lo tanto, cuando toca gobernar, y gobernamos de otra manera. Podríamos poner aquí encima de la mesa multitud de demandas que vienen de la sociedad vasca, desde la ley de eutanasia. Yo creo que a todos y a todas, en muchas ocasiones, familias vascas nos han pedido, por favor, que saquemos adelante esa ley. Podríamos hablar de la ley de cambio climático, podríamos hablar de multitud de avances significativos que se han conseguido empujando desde nuestro espacio político. También ahora mismo podemos decir
que desde ayer básicamente tenemos unos presupuestos generales del Estado que también son unos presupuestos que ya siguen y consolidan esa hoja de ruta que empezó con los presupuestos anteriores. Se acabaron los recortes, se acabaron las políticas austericidas y avanzamos hacia una transformación social y política que lleve a esas vidas buenas que siempre defendemos. Tenemos unos presupuestos que no son los presupuestos que quiere seguramente Unidas Podemos, pero que, como hemos visto, caminan en la buena dirección, y todos y todas las ciudadanas, que es a lo que hemos venido, van a notar en sus propias casas en su propia vida diaria y cotidiana los beneficios de estos presupuestos generales del Estado. Pero, como digo, cuando toca gobernar, gobernamos, y cuando toca hacer oposición también lo hacemos, y lo estamos haciendo en Euskadi, y lo está haciendo el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida. Cuando hay delante de nosotros unos presupuestos que no responden a las necesidades de Euskadi, les decimos no. Cuando nos dicen y no toman en consideración la crisis climática y siguen avanzando hacia un camino de destrucción de nuestra tierra, les decimos no. Cuando no defienden la sanidad pública, les decimos no. Cuando no defienden la escuela pública, les decimos no. Con lo cual somos una fuerza política transformadora que sabe ser útil y sabe desempeñar diferentes papeles. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que nos queda una tarea importante, una tarea que, como digo, va a ser y es muy necesaria para caminar hacia ese horizonte republicano, para caminar hacia esa república solidaria, una república plurinacional y una república feminista. Tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que hacerlo desde abajo en cada uno de los municipios. Tenemos relativamente cerca, las elecciones municipales, las elecciones forales del 2023. Ese tiene que ser el momento de que este espacio político ponga encima de la mesa ese proyecto alternativo, y creo que todas y todos lo vamos a conseguir. Entonces, daros las gracias por la invitación, darles muchos ánimos y muchas fuerzas a los compañeros de Ezker Anitza, y decir que a por todas que nos queda camino por recorrer. Eskerrik asko. Gracias, Pilar. Creo que tenemos también algunos saludos de algunos compañeros y compañeras de Izquierda Unida de otras federaciones. No, me dicen que no. Vale. ¿Hay un vídeo? Ah, pues está yo... Perdón, tenemos un vídeo, pero no es de saludos de otros compañeros y compañeras. Still no place to be.
ahora. Al responsable de organización de Izquierda Unida Federal, Ismael González. Egunon, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, lo decía antes Diego, acudir a esta asamblea. También gracias a los invitados e invitadas de otras organizaciones políticas que hoy acuden. Antes de empezar, yo quiero empezar agradeciendo, y lo decía en mi intervención, porque es imposible no empezar esta asamblea agradeciendo el enorme esfuerzo que ha hecho la militancia de esta organización, de Izquierda Unida, de Ezker Anitza, durante esta última etapa. Y quiero recordar muy brevemente por lo que hemos pasado. Quiero recordar que en 2015 era una situación muy complicada. Vivía en un panorama político en el conjunto del Estado muy complicado, donde había otras fuerzas políticas que surgían a nuestra izquierda y a nuestra derecha, en el espacio de la izquierda transformadora, donde había una situación institucional muy complicada y donde teníamos, por lo tanto, una situación en la organización complicada, ¿no? Resistimos en las generales y comenzamos a construir un proyecto mucho más amplio con compañeras de Podemos, con otras organizaciones en el conjunto del Estado, con comunes, con mucha más gente. Y construir ese espacio más amplio, esa izquierda transformadora. Conseguimos no pocas cosas. Conseguimos sacar al Partido Popular de las instituciones, lógicamente con la ayuda de lo que se llamó el bloque de la moción, donde hubo mucha más gente apoyando para hacer este país un poco más digno. Y aguantamos varias convocatorias electorales, aguantamos las municipales en un ciclo adverso, donde ya teníamos la reacción, bueno, eso que le llamamos hoy en día la extrema derecha, ese fascismo 2.0, y acabamos en el gobierno gestionando una pandemia. Por lo tanto, hay que empezar agradeciendo el enorme esfuerzo de la militancia, de todos los compañeros y compañeras, para pasar esta etapa, esta larga etapa de 5 o 6 años, donde todos y todos habéis soportado cosas muy duras, desde vuestro municipio hasta la gente que está en conjunto del Estado en las instituciones. Y en cuanto al gobierno y la gestión de la pandemia, muy rápidamente, varias compañeras lo han comentado, la entrada en el gobierno nunca fue fácil, y más para una organización de izquierda como la nuestra, donde siempre teníamos un cierto complejo a la hora de entrar en el gobierno. Hemos estado en gobiernos municipales, hemos estado en gobiernos de otros ámbitos, pero siempre nos ha costado estar en el gobierno del Estado. Lo hicimos de forma colectiva, entramos con una decisión del conjunto de la militancia y entramos a formar parte de un gobierno del Estado que sabíamos que no iba a ser fácil, que iba a generar muchas contradicciones. Pero entramos en base a un análisis concreto. Sabíamos que enfrente de la extrema derecha no iba a permitir que hubiese una oposición de izquierdas. Hoy en día todavía podemos reírnos, aunque sea un poco duro decir que nos reíamos, pero tenemos que desayunar todos los días con que este país lo gobierna un gobierno socialcomunista. Y nos hablan de Venezuela, de Bolivia, cuando lo único que se hace es defender a las familias trabajadoras y defender los servicios públicos y defender los derechos de las personas trabajadoras. Pero sabíamos que esto iba a ocurrir. Sabíamos que íbamos a tener enfrente la reacción centralista, la reacción que solo tiene un modelo de país, que es un modelo de país que viene de la dictadura y que solo tiene ese modelo de país y que nos lo quiere imponer al resto. Y frente a eso, nosotros tenemos un objetivo claro, y yo creo que compartido con toda esa gente que hicimos la moción de censura y esos compañeros y compañeras de otras organizaciones políticas. Recuperar derechos y mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Qué fácil. Qué fácil, pero qué duro. Y lo estamos viviendo desde que estamos en el gobierno. Llegó la pandemia y recordar que pusimos en marcha el escudo social, los ERTES, la regulación de los precios de mascarillas, bueno, multitud de medidas. Se han comentado varias, la compañera se ha comentado varias, el tema de las casas de apuestas, la lucha contra la publicidad de las casas de apuestas. Todo ese trabajo ha sido para generar una gestión de la crisis absolutamente diferente y contraria a lo que fue la gestión de la crisis de 2008. En 2008 lo que tuvimos fue un gobierno al servicio de las multinacionales, un gobierno que solo generó desigualdad, un gobierno que favorecía siempre a los mismos, a la clase, a las élites de este país, en definitiva a las multinacionales. Y lo dijimos muy claro, lo decía la compañera de Comisiones Obreras, quien ha salvado a este país es la clase trabajadora. Quien ha salvado a este país ha sido el pueblo y no la ha salvado a nadie más. Y eso lo hemos dicho desde el gobierno. Y no es poco decir estas cosas. Que un gobierno, que un ministro, que una ministra esté diciendo que en el centro de todo está la clase trabajadora y que es la clase trabajadora quien nos ha sacado de esta situación, de esta pandemia, no habría ocurrido jamás en este país. Pero sabemos que esto no es suficiente. Y todavía tenemos por delante muchos retos para conseguir un país más justo, más solidario, más feminista, más sostenible y, en definitiva, republicano. Tenemos una batalla cultural enorme por la hegemonía política, frente a esa reacción que decía antes. Y para eso necesitamos, como decíamos en nuestra asamblea, una Izquierda Unida más fuerte para generar un espacio unitario más fuerte. Izquierda Unida tiene que seguir siendo una herramienta útil de transformación.
Tenemos mejoras organizativas, más democráticas, una situación económica mucho mejor. Mucho me habéis preguntado por la sede, ya también tenemos una sede de nuevo. Trabajo serio, riguroso, acuerdos programáticos, decía el compañero de Bildu, acuerdo de mínimos. Es una característica de esta organización, los acuerdos programáticos allí donde estamos, defendemos con nuestro programa y acordamos con los demás en base a acuerdos programáticos, reconocimiento del resto de actores y reconocimiento de la sociedad. Tenemos capacidad, por lo tanto, para fortalecer un espacio mucho más amplio. Unidas Podemos hoy es una coalición estable y útil, pero necesitamos en este país mucho más. Necesitamos aglutinar a muchos más sectores. Necesitamos seguir construyendo un país entre todos y todas, donde la gente tenga la capacidad de ser protagonista de su propio destino, donde la gente tenga la capacidad de vivir su propia vida, donde lo que está en el centro es la vida, la vivienda, la salud, los derechos públicos, la sanidad, la educación pública, porque eso es libertad y no las cañas de los fascistas, como dicen en Madrid. La libertad es los derechos y los servicios públicos, no otras falacias. Por lo tanto, compañeros y compañeras, nos queda mucho, pero un camino con mucha más gente muy bonito, porque estamos preparados y preparadas para dar la alternativa a este país en su conjunto. Una alternativa que pasa únicamente por mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Muchas gracias. Salud y República. A continuación vamos a ver un saludo del coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que nos lo ha mandado también en formato digital, porque tampoco podía estar hoy aquí con nosotras y nosotros. Muy buenas a todos y a todas. En primer lugar, pedir disculpas por no poder estar presencialmente hoy allí con vosotros y con vosotras. Desde luego, me hubiera gustado mucho. Me tengo que conformar con mandar este mensaje a través del vídeo y quisiera aprovechar para daros las gracias. Las gracias por todo el trabajo realizado para haber podido llegar hasta aquí. No ha sido en absoluto fácil. Desde luego, bien lo sabéis en la Federación. Si nos ponemos a pensar en la última década, sin lugar a dudas, el país se ha transformado de manera radical. Hace 10 años acababa de tener lugar el 15M, acababa de cambiar la cultura política subyacente, latente en nuestro país, y más pronto que tarde se iban a producir transformaciones en el sistema político de partidos. Pero antes de que todo eso sucediera, allí en Euskadi estabais peleando por sacar adelante un proyecto político con enormes dificultades y haciéndolo además con la consistencia y la coherencia que ha caracterizado siempre a la militancia de Izquierda Unida allí en Euskadi. Y creo que es muy importante que aprendamos de ese ejemplo. Gracias a todo lo que habéis hecho vosotros y vosotras en la organización, en el día a día, en la política cotidiana, hoy estamos en las condiciones en las que nos encontramos, trabajando codo con otras formaciones políticas, trabajando codo con codo, promoviendo una política de transformación social, contribuyendo con nuestro bagaje, con nuestra experiencia, una organización de 35 años de existencia, promoviendo soluciones políticas que se van abriendo paso. Al final nosotros tenemos que reconocer como sociedad algo que Izquierda Unida ha tenido siempre muy presente. Somos un país plurinacional, somos un país diverso, somos un país que necesita que eso se reconozca en todas sus instituciones, en todo su día a día, en toda su política, y creo que ese trabajo, que ha sido muy difícil de mantener, un determinado discurso político complicado de mantener en determinados momentos históricos, desde luego se va abriendo paso poco a poco, dando la razón a todos los que y a todas las que habéis estado predicando en el desierto durante mucho tiempo. Así que gracias a todos los que habéis trabajado hasta ahora y gracias a los que vais a seguir trabajando a partir de este momento. Creo que Izquierda Unida va a jugar un papel central en la determinación y en la especificación de qué va a ser la izquierda en los próximos meses y en los próximos años, y de esa manera vamos a influir en cómo se transforma nuestro país. Tenemos grandes retos, el reto del crecimiento de la extrema derecha, de nuevas corrientes de familia fascista, el crecimiento de problemas medioambientales que asolan el propio planeta, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación. Vivimos una crisis ecosocial y, desde luego, el siempre incesante ataque del patriarcado frente a las mujeres y frente a la igualdad y frente a la democracia. Todos esos retos nosotros los abordamos desde el instrumento de Izquierda Unida, un instrumento
que desde luego es socialista, es feminista, es ecologista, para transformar y mejorar la vida de la ciudadanía y de las clases populares y de las familias trabajadoras. En ese programa, en ese lineamiento político, nos vamos a encontrar en esta familia que es también diversa, heterogénea, plural, pero que tenemos muy claro que no podemos avanzar si no es con el trabajo de todos y todas. Por lo tanto, ese reconocimiento a esa militancia, ese reconocimiento a las organizaciones políticas, ese reconocimiento a ese trabajo desinteresado, a ese trabajo que solo está impulsado por el deseo, el anhelo de transformar nuestra sociedad y que finalmente podamos disfrutar de una sociedad de libertad republicana, donde sea accesible y tener acceso a una vivienda, donde sea posible poder estudiar en unos centros públicos, donde sea posible disfrutar, en caso de que sea necesario, los beneficios de la sanidad pública, los servicios públicos en general, las prestaciones sociales, el derecho a la pensión, donde todo eso esté incorporado institucionalmente en un sistema de país, en un sistema de partidos políticos, en un sistema de Estado profundamente republicano. Ese es el lineamiento en el que venimos trabajando y ahí es donde nos estamos encontrando con mucha otra gente. Creo que hace falta que en un día como hoy, en el asambleario, se reconozca este trabajo y se reconozca que, bueno, al final todo esto es posible gracias sobre todo a mucha gente anónima, a mucha gente que desde su día a día, desde su municipio, desde su asamblea, contribuye, empuja, colabora. Así que muchísimas gracias porque es el reconocimiento necesario en política. Muchísimas gracias, salud y república y muy buen trabajo. Bueno, ahora pediría a los miembros de la colegiada de Euskadi que subieran al atril y clausuraríamos la asamblea con la intervención de Isabel Salud, nuestra coordinadora general para los próximos 4 años. Así que, por favor, los miembros de la colegiada, por favor. Bueno, ongi etorri lagunok. Eskerrak eman nahi ditut gure gonbidatuei, alderdi politikoei, eragile sozialei eta sindikalei, guretzeko hitzordu garrantzi honetan parte hartzeagatik. Eta eskerrak eman nahi dizkiet baita ere, azken hilabete hauetan gure dokumentuak eztabaidatu, zuzendu eta aberaztu dituzten militanteei hurrengo urteetan egingo den lanaro argia eman diozue. Bienvenidas, compañeras y compañeras. Como decía en euskera, quiero agradecer en primer lugar, en nombre de Ezker Anitza Izquierda Unida, la asistencia de nuestros invitados e invitadas, partidos, agentes sociales, agentes sindicales, que nos acompañáis hoy en esta importante cita para nosotras. Y, cómo no, mi agradecimiento a toda la militancia y simpatizantes que a lo largo de estos últimos meses hemos debatido, han enmendado y han enriquecido los documentos de esta 10ª Asamblea. Ha sido un debate sereno y enriquecedor, donde hemos hecho un parón para analizar el trabajo realizado durante los últimos años, con sus luces y con sus sombras, claro que sí, y para fijar las líneas de actuación y de trabajo que nos guiarán durante los próximos años. Celebramos, como bien sabéis, esta 10ª Asamblea en un contexto global difícil, marcado por la COVID. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la crisis de cuidados que ya el feminismo venía denunciando con mucha fuerza desde aquella exitosa huelga del 8 de marzo del año 2018, reivindicando el reparto de las tareas de cuidados, la igualdad real y una vida libre de violencias machistas, entre otras muchas cosas. Un contexto global marcado también por una crisis ecológica sin precedentes que ha confirmado que el sistema capitalista es insostenible y está destruyendo el planeta. Esta crisis viene acompañada por la falta también de materias primas que va a provocar cambios radicales en muy poco tiempo a nivel global, pero también va a repercutir a Euskadi. Esta situación requerirá, sí o sí,
la planificación democrática de la economía para decidir qué es necesario producir y qué no lo es para el sostenimiento de la vida. También ha puesto de manifiesto esta crisis la debilidad de nuestro sistema social, nuestro sistema laboral y nuestro sistema económico, y la necesidad de seguir trabajando intensamente para generar y reforzar un gran paraguas de protección y bienestar. La izquierda, la gente comprometida, los sindicatos, hemos trabajado sin cuartel, desde las calles y desde las instituciones, por minimizar el impacto brutal de la pandemia y las políticas neoliberales. De nuevo, se ha demostrado la importancia de nuestra labor y propuestas. Somos gente comprometida con la construcción de un mundo mejor. Hemos aportado iniciativas, hemos aportado alternativas viables para el bienestar del pueblo. Hay que decir hoy alto y claro que somos necesarias porque somos garantes de la defensa de los servicios públicos, del desarrollo de políticas de protección social y de la mejora de las condiciones de la clase trabajadora. Tenemos que poner en valor el gran papel que hemos jugado para la consolidación de un bloque unitario de progreso. Además del impacto producido por la COVID, que sitúa a Euskadi entre las comunidades con mayor índice de contagios y de fallecimientos, estamos asistiendo también a un nuevo proceso de desindustrialización y venta de empresas creadas con dinero público. Todo ello mientras se impulsa el sector servicios, en especial el turismo, la construcción, y se procede a una financiarización de la economía a través de políticas enfocadas a la captación de fondos de inversión de carácter especulativo. Es decir, se está procediendo a la sustitución de empleo industrial con mejores condiciones laborales, como bien sabéis, por otro estacional y precario, lo que a medio plazo se traducirá, si no lo evitamos, en un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora. Así, la última encuesta sobre pobreza y desigualdades sociales de Euskadi alerta de un aumento de la desigualdad porque quienes más tenían se han enriquecido aún más. Refleja también que la pobreza infantil ha crecido, que son las personas migrantes de las familias monomarentales quienes más sufren situaciones de pobreza y que la RGI, AES y ERTES han mitigado las dificultades de los colectivos más desfavorecidos. Claro que sí. Sin embargo, hoy hay quien todavía mantiene y se empeña en desprestigiar esas medidas de protección social y pretenden desmantelarlas o endurecer el acceso a las mismas. En Euskadi tenemos competencias plenas en materia fiscal, como bien sabéis, pero el PNV las ha utilizado para beneficiar a las élites económicas. Todas las grandes reformas en materia fiscal han ido dirigidas a favorecer al capital y los grandes patrimonios en detrimento de las rentas del trabajo, que junto con el IVA suponen más del 80% de la recaudación total. Esto es, sin duda, es indecente que los rendimientos de nuestro trabajo tributen más que el capital o los beneficios empresariales. Por tanto, es necesario construir una alternativa al PNV y al sistema capitalista. Una alternativa fuerte, una alternativa plural, en torno a un programa común, que de eso también hemos hablado hoy aquí, para poner en pie otro modelo de sociedad más justo y solidario. Sabemos que esto no es fácil y que no se consigue en unos días, claro que sí, pero sabemos también que si lo hacemos juntas y juntos tardaremos mucho menos en alcanzar esa meta para poner la economía al servicio de la mayoría. Sabemos también que no es suficiente con tener espacio en las instituciones y en los medios de comunicación, que aun siendo importante tenerlos, nunca serán suficientes porque el sistema nos impone sus dictados a través de ellos. Por eso tenemos muy claro que aún batallando en estos importantes frentes para conseguir espacios de interlocución con la sociedad, claro que sí, tenemos una tarea principal sin la cual no podremos vencer al capital y me estoy refiriendo, cómo no, al anclaje y fortalecimiento de nuestras organizaciones en cada uno de los rincones de Euskadi, en cada barrio, en cada pueblo, en cada comunidad de vecinos y vecinas, en cada ciudad, en cada empresa también, en todo el proceso productivo. En definitiva, en todo espacio público que pueda fortalecer la organización de la gente, de la ciudadanía
el análisis crítico, las mejoras sociales y yo diría que la ternura y la fraternidad de clase. Y frente a toda esta situación, ¿qué propuesta política lanzamos desde Ezker Anitza Izquierda Unida en esta 10ª asamblea? Pues, como no podía ser de otra manera, una propuesta adaptada al momento actual, basada en la defensa de la República, la defensa del federalismo asentado en la voluntariedad de los pueblos y del autogobierno. Todo esto encuadrado en 3 alternativas. Una alternativa económica y social, el socialismo, que denominamos el hilo rojo y desarrollamos en nuestros programas. Una nueva alternativa feminista, basada en la igualdad y corresponsabilidad, que hemos denominado el hilo morado. Y un modelo de desarrollo verde, justo y sostenible, que hemos denominado el hilo verde. Sabemos que esta es mucha tarea para realizar en solitario, como decía antes. Ninguna fuerza, ya sea política, sindical o social, lo puede hacer por sí misma, ni nosotras ni nadie. Si de verdad apostamos por un cambio radical de nuestra sociedad, sabemos que vamos a necesitar de todas las manos, de todas las energías, de todos los corazones para organizarnos y construir unidad popular. Izquierda Unida bebe de las fuentes de la unidad desde su nacimiento. Recordaréis el referéndum contra la OTAN y siempre hemos mantenido esa antorcha viva como un elemento de primer orden. Nuestra sociedad es plural en lo social, en lo político y en lo sindical, y esto es una riqueza extraordinaria que debemos cuidar, de la que debemos estar también orgullosas y que no debe convertirse jamás en un estorbo, sino en un instrumento de acción poderoso para ganar. Sí, ganar un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, ganar un futuro mejor para el futuro. Como sabéis, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y nosotras somos un eslabón más que empujamos esa rueda, esa pesada, diría yo, rueda histórica hacia la emancipación total del ser humano. Otros y otras, hombres y mujeres que nos precedieron, ya lo hicieron y fueron venciendo etapas pasadas de la historia para situarnos actualmente en la etapa del capitalismo del siglo XXI. Hoy, nosotras aquí, en esta 10ª asamblea de Ezker Anitza Izquierda Unida, recogemos de nuevo ese testigo histórico de lucha y de cambio por un mundo mejor. Eskerrik asko.